día de hoy está con nosotros Marcelo Wong. ¡Vamos! Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Déjame hacerme la mención que es la primera entrevista presidencial que estamos teniendo después de un año de haber empezado este proyecto. Todas las entrevistas las hemos llevado por Zoom. Y nada, eres el padrino más o menos de este proyecto. Se siente de todas maneras chévere ir saliendo un poco de este encierro. Esperemos que vayamos bien, que no recaigamos, ¿no? Vamos a ver qué tal. De hecho, sí. Para la gente que está viendo esta entrevista, para poder estar acá nos hemos sacado una prueba molecular, los dos hemos dado positivo, así que podemos estar acá fresh. No, positivo. Es suave. Bueno, nada, más o menos decir que admitirlo frente a cámaras que hemos llegado un poquito tarde a la conversa. Y esto me lleva a una pregunta que le estaba analizando un poquito. Tú eres mucho de viajar, de mostrar tu arte. ¿Alguna vez te has metido una perdida en algún país del extranjero? Poco. La verdad es que cuando ha habido eventos, generalmente esas cosas están muy estructuradas, ¿no? Así que no me ha pasado mucho. Trato de no ser de controlar un poco mis tiempos. En ese sentido, sí he sido muy maniático, sobre todo al principio. Ahora quizás ya un poco más viejo, un poco más permisivo, ¿no? Pero al principio sí he sido muy metódico, muy ordenado, muy así. ¿Desde chibolo siempre ha sido así? No. Creo yo que una vez que empecé justamente a ir conectando con lo que había estudiado, o sea, antes de eso todo era mal, ¿no? O sea, en los estudios, en el colegio, muy mal. Básicamente porque me interesaban otras cosas, ¿no? Estaba muy metido en el deporte, entonces eso era lo más... ¿Qué jugabas? He jugado fútbol, he jugado vóley, un poco de básquet, he hecho natación, he hecho bastante deportes. Y después de la universidad, mal, o sea, también mis tiempos eran terribles, me acostaba muy tarde, me levantaba muy tarde, pero una vez que empecé a conectar con esto, como te digo, empecé a entender la importancia un poco de los horarios, de ser estricto con eso y la verdad es que fue una fórmula que me sirvió mucho, ¿no? Esto es algo que se repite mucho, ¿no? Y nosotros que vamos, yo un poquito más que tú y no te desmerezco, un poquito de menor edad, pasamos este tema de aprender a hacer un horario, ¿no? Yo también he sido de la gente que se duerme a las 3 de la mañana y se levanta, no sé, 1 de la tarde, más o menos. Sí. ¿Esto es importante? ¿Esto lo aplicas en casa? ¿Lo exiges? Sí, mira, con niños la fórmula es otra, ¿no? Con niños la fórmula es otra, al principio, no sé, tienes que descansar cuando puedes descansar y cosas como esas. Ahora estoy volviendo, ahora que mi hija ya está casi 3,5, 4, ya empiezo un poco a recuperar mis tiempos, mi vida, estoy en el proceso un poco de ir ordenando eso, ¿no? Lo que tú has dicho hace un rato es interesante porque efectivamente las horas de noche son horas muy productivas, ¿no? Son horas de mucho silencio, en donde aparecen cosas y es muy tentador. O sea, a mí me pasa a veces que estoy trabajando y veo el reloj y digo, sigo o no sigo, pero a la mañana siguiente tengo cosas que hacer y me esfuerzo a veces a parar, o a veces le doy con todo, pero el problema es que ya el cuerpo no es el mismo y alguna vez me ha costado, no sé, 3, 4 y estoy golpeado una semana, entonces aprendes a entender también esa parte, ¿no? Te confieso que yo estudio arquitectura, mira, estudié 3 ciclos de arquitectura. Ya, de buenas amanecidas también. De buenas amanecidas y maqueteaba en la madrugada. Sí, lo sé. Sí, mi hermano estudia arquitectura y entiendo totalmente ese proceso y a veces compartíamos madrugada los dos, porque más o menos hemos estado en los mismos tiempos de estudio. Son buenas noches, ¿no? Pero como te digo, al final uno va entendiendo que el mundo funciona de día, ¿no? Okay. y que nada sirve, hace una genialidad, pero si no logras conectarte en realidad con este mundo. Okay. ¿Fumas? No fumo, no tomo. Es un poco complicado. Te lo digo social, porque sí. un arquitecto siempre nos decía, para poder hacer una madrugada de maqueteadas tienes que tener tu café y tu cajetilla de cigarros. Tomo mucho café, pero no cuando estaba en la universidad. No, a mí me iba normal, no sufría con el sueño, nunca he sufrido con el sueño. Hoy tomo mucho café, ¿no? O sea, tomo, no sé, 8 o 10 tazas de café al día. Pero no he tenido ese problema.
Man, ya. Justamente publicamos el tema de la entrevista por Instagram, Ajá. dejamos una cajita de preguntas y la pregunta más interesante creo que es ¿cómo es el proceso creativo que hace Marcelo Wong? Y quiero hacer una intro antes de pasar a tu respuesta. Mi proceso creativo lo he dividido en dos. En las partes de mi ducha, en mi horario de ducha, cuando estoy en plena ducha, yo siento que es el momento en el que más puedo llegar a crear. Y justamente el parte de crear en la noche, crear en la madrugada. ¿Tú también? ¿Dónde es tu proceso productivo? ¿Dónde funciona más el tema creativo de Marcelo Wong? Hoy es un poco difícil de identificar, o sea, con un poco ya con los años, porque la verdad es que los proyectos ya los tengo pauteados, ¿no? Entonces, la inspiración en realidad es básicamente hay que forzarla a unos tiempos, a algunos temas en particular. Es más estructurada, es un poco más difícil de plantear en ese sentido. Antes, cuando tenía, no sé, tiempo libre, lienzo en blanco, esos eran los momentos, ¿no? O sea, no sé, te estaba escuchando, me pasaba mucho cuando manejaba, ¿no? O sea, cualquier momento era bueno, ¿no? A mí me gusta mucho observar, ¿no? Hoy tenemos las redes, efectivamente, pero siempre estaba en constante observación de ver qué cosas me podían llamar la atención, qué cosas conectaban conmigo y por ende conectaban con la gente. Siempre creo que desde muy temprano me llamó mucho la atención esa manera un poco de hacer esa conexión con otra persona, ¿no? Con un espectador. Y creo que eso al final fue el hilo conductor de mi carrera, ¿no? Ok, eres de duchas largas entonces. No, cortas, Okay. pero... ¿Sin música o con música? Cero música, no escucho Okay. música tampoco. O sea, ¿No te gusta la la verdad es música? que sí, ahora hace un rato hablaste de fumar, de tomar, no escucho música, yo considero que son tres cosas que sí son socialmente importantes, en el lado de inspiración también, pero no sé, soy en ese sentido un poco raro. Trabajo necesito escuchar personas hablando. Okay. Entonces pongo algún video de gente conversando, me funcionan las entrevistas, por ejemplo, las biografías, cosas como esas en donde no es necesariamente tengo que prestar atención o a la letra o a una imagen en particular. O sea, necesito estar escuchando algo sencillo, Bien. ¿no? Así puedo trabajar. Los tipos de inteligencia, ¿no? La inteligencia auditiva en este caso, y te veo en el caso de tu estudio que tenemos detrás, donde estamos grabando, donde, bueno, fluctúa pues un montón de gente. Hablando ya de lleno en lo que es Marcelo Wong, en lo que ha hecho Marcelo Wong, yo creo que vale recalcar la figura que tenemos detrás, o la escultura que tenemos detrás. ¿De dónde vino pues, la inspiración para crear tu imagen, más o menos, que es tu marca, ¿no? En realidad es la pregunta que generalmente siempre la tengo y quizás al principio, no sé, siempre traté de buscar una explicación que pueda sonar interesante, pero lo cierto es que a veces llegan a ti, no sé, imágenes, formas y vas probando, ¿no? Y esta es una de varias que fui trabajando durante la universidad, cuando terminé. Quizás es una que empezó a ir conectando, empezó a ir funcionando, quizás al momento en el que estaba, con los temas que estaba trabajando y quizás y sin darme cuenta pasaron los años y fue un personaje que fue Hoy lo relacionan principalmente con Marcelo Wong. Sí, no fue algo que lo busqué de una manera consciente. Okay. Y quizás hoy atribuyo que ese es el éxito, ¿no? Porque creo que a veces cuando tratamos de forzar algo, no sé, una imagen, un discurso, no sé, cómo quieres que te vean, es mucho más difícil, ¿no? Esto acá, al no haber esa pretensión, creo yo que no me molestó hacerlo, quizás lo fue fluyendo de una manera muy natural, muy orgánica y ya cuando quizás dije, no, quiero hacer otra cosa, eso ya estaba totalmente agarrado y tenía mucho por explorar y eso fue lo que pasó. Bien, Brazo, me hablas de que tu imagen principal surge acerca de la libertad que tuviste para crear, pero también me has hablado acerca de las limitaciones de tiempo que significa tener un proyecto. Sí. ¿Qué tan atado te sientes creativamente en esta etapa de tu vida donde ya te ves obligado a esos proyectos, ¿no? Es una buena pregunta, bastante atado por un lado, pero bastante libertad por otro. Yo siempre digo, al principio cuando empecé,
tenía, no sé, muchas ideas, quería hacer muchas cosas, pero no tenía el presupuesto y quizás no tenía el espacio ni tenía la manera de hacerlo, ¿no? Hoy tal vez tengo el presupuesto, tengo el espacio, tengo quizás las personas para trabajarlas, pero lo que no tengo es el espacio y tiempo quizás para poder hacer, no sé, alguna locura, exactamente, claro. porque hoy ya te debes a una agenda, a un planeamiento, no sé, a proyectos que ya tenemos pauteados. Entonces, yo creo que el kit en esto está en poder disfrutar o sea, lo que hay al frente, ¿no? O sea, el proyecto que tenemos al frente, y eso, la verdad es que para mí es un buen consejo, porque eso ha hecho que al final no me estrese o no me sienta atrapado o no tenga la angustia de decir ya quiero que acá esté para hacer otra cosa, ¿no? Entonces, felizmente hasta ahora, entre que los proyectos que se han presentado siempre han sido, a mi manera de ver, chéveres, y eso... ¿No aceptas proyectos que no te gusten? Ahora puedo darme un poco no sé, el gusto, por decirlo así, de repente de no tomarlos, ¿no? Pero me pasa muy poco. Y la verdad es que yo debo decirte que eso, si regreso hacia atrás, cuando yo empecé, veía tan pocas oportunidades en el medio, me pasaba que no tenía oportunidades, que me causó mucha frustración, o sea, muchos complejos, muchas inseguridades, y entre otras cosas, que en algún momento me dije, no voy a desaprovechar ninguna oportunidad que se me presente enfrente, ¿no? O sea, siempre voy a estar preparado lo que voy a hacer, o sea, tengo que darle la vuelta, por más que no me guste, tengo que ver cómo hago para que me guste, y voy a aprovechar todo lo que tenga enfrente. Y creo que es un poco, ese fue el camino que tuve, y de una otra manera es casi como sigo ahora, ¿no? A veces me llega un proyecto que no necesariamente me gusta, pero veo la manera de poder dar la vuelta y hacer que al final me termine gustando. ¿Recuerdas el proyecto más yuca que te ha tocado hacer? Son los proyectos grandes. Uno de los más difíciles ha sido el proyecto que trabajé con José Tola, una escultura muy muy grande, y fue difícil por el tema técnico, porque tenía que ver desde la ubicación, un estudio del piso, un estudio del viento, una estructura, cosas que nunca había planeado en sí, y de ahí el trabajar la escala. Y lo otro fue que la hicimos prácticamente 2 veces, ¿no? Esa escultura se nos quemó gran parte de esa escultura en el incendio que tuvimos, entonces tuvimos que hacerla casi 2 veces, y eso fue un poco complicado, ¿no? Fue difícil. Okay. Creo que ese fue el más difícil que tuvimos, por un tema de tiempo, por un tema de repente presupuesto, por muchas cosas que tuvimos que sacrificar para poder terminar la escultura. Entonces, al final súper chévere, ¿no? Tola es uno de mis artistas favoritos, y para mí fue un honor chambear con él. También el Perú también te permite tener mucho que explotar en el lado artístico, ¿no? Sí, o sea, yo creo que al final la idea siempre está en ir creando tus oportunidades, ¿no? Yo creo que hasta ahora el Perú, la verdad es que ha estado en crecimiento, ¿no? Y esperemos que sigamos así, ¿no? Estamos un poco ahorita parados, pero vamos a ver qué tal. Bien, ¿qué otro talento te gustaría tener? La música. Tocar guitarra, por ejemplo, siempre fue mi sueño. Me aprendí todos los acordes, pero no tengo oído, ¿no? No tengo oído. Entonces siempre que, no sé, cuando era chico iba a alguna reunión y veía gente tocando guitarra, me parecía genial, ¿no? Y tanto es así que me metí en clases de guitarra, pero no me daba, o sea, no podía escuchar la nota y sacar, ¿no? Entonces yo tocaba, y me decían, estás yendo muy rápido, ¿no? Estás yendo muy lento, pero era porque simplemente era la memoria de las notas en la canción, pero no necesariamente estaba escuchando lo que tocaba, ¿no? Pero hasta ahora me acuerdo, pero no la tengo, ¿no? Quizás eso es lo más, lo que más podría decirte que me frustró cuando era joven. Bien, bravazo. Y una pregunta que se me acaba de venir a la mente. Vas a una fiesta, te sacan a bailar, ¿bailes? No recuerdo la última vez que he bailado.
He bailado de chico, de todas maneras, de joven, pero muy poco. O sea, la verdad es que fácil es un matrimonio al año al que vamos y eso, no soy mucho de salir, no soy mucho de fiestas. Bueno, bailo, o sea, es más, ahora hace poco estuve de viaje para un matrimonio y tuve que tirar ahí un pequeño... Bien, te defiendes. Bien. Una pregunta ya para cerrar el tema de la entrevista que siempre hacemos a nuestros invitados es ¿a qué momento de tu vida quisieras volver? ¿A qué momento? Es difícil la pregunta. La verdad es que yo debo decirte que he disfrutado mucho cada etapa. O sea, mi vida desde pequeño, en realidad, haciendo un recorrido familiar, ha sido una vida muy bonita, de mucha lucha. Desde mis padres, yo también, desde que en realidad empecé a trabajar. Pero, no sé, quizás es el tema del colegio, me imagino, cuando no tienes preocupaciones más que no sé, hacer deporte, no tener que rendirle cuentas a nadie. Quizás esa etapa, pero la verdad es que hoy estoy, o sea, con los hijos, con mi esposa. La verdad es que el tema de la familia para mí consolida o cumple un sueño que es algo que nos trazamos de siempre. Bien. ¿En el cole fijo te decían chino? ¿O no? ¿Cuál era tu apodo del cole? No, porque estaba en colegio chino, fíjate. Pero en la universidad sí, pero en el colegio no, era un colegio chino, así que... Pasabas piola. Bien, bravazo. A la gente que nos está viendo, ¿dónde pueden encontrar tu arte? ¿Dónde pueden encontrar tu chamba? Y si se quieren unir a trabajar contigo. Te comprometí al final, no sé si se puede, pero te comprometí. Bueno, en Instagram con mi nombre, Marcelo Wong, y mi galería está aquí en Miraflores, en La Mar. Bien, bravazo. ¿La dirección para la gente? La Mar 1339. La Mar 1339. A nosotros nos pueden seguir @RodrigoLNA en Instagram. Suscríbanse al canal. Y nada, la primera entrevista presencial con un personajazo que vamos a ver qué tal nos va con el resto. ¿Quieren ver quiénes van a ser los siguientes invitados? Síganos en nuestras redes sociales y no se pierdan del próximo video. Marcelo, muchas gracias por estar acá.